Unidad 7. La creación del derecho. Objetivo particular. Los alumnos y las alumnas analizarán las diversas formas de creación del derecho, identificando los procesos de creación del derecho dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Tema 7.1. La producción normativa. Previo a entrar al tema, al desarrollo de cada uno de los subtemas, vale la pena que recuperemos algunos saberes que hemos estudiado. Primero, el tema de la producción normativa nos remite a conocer cuáles son las formas en cómo se crean las normas. Y respecto de las normas, debemos recordar que las que nos interesa saber sus formas de producción, la manera en cómo se crean, son las que identificamos como normas jurídicas o aquello que también denominamos ley jurídica, derecho en un sentido amplio. Distinguimos, sabemos que no son las únicas normas que existen, puesto que en las sociedades humanas hay una gran variedad de normas. Y al efecto es menester que distingamos entre aquellas que podemos denominar en un sentido amplio como normas sociales, que entre las cuales son las normas morales, las normas religiosas, las reglas de etiqueta, los convencionalismos sociales, que también tienen la pretensión de coordinar la conducta de las personas, de ser el destinatario de dichas normas, las personas, de prescribir conductas, pero que estas normas sociales, si bien coexisten con las normas jurídicas, lo que vamos a destacar en este tema es precisamente aquellas características que permiten diferenciar, que permiten identificar, distinguir a una norma jurídica de cualesquiera otra norma social, sea moral, sea religiosa, sea una regla de etiqueta o sea un convencionalismo social. Hemos estudiado, por ejemplo, que las normas jurídicas se caracterizan por ser abstractas, por ser generales, por ser impersonales, por ser obligatorias y por ser coercibles. Es decir, que estos elementos que caracterizan a las normas jurídicas están presentes en ellas siempre y nos permiten identificar que una norma jurídica posee el carácter de ser coercible porque nos constriñe, aún en contra de nuestra voluntad, al cumplimiento de lo debido. Nos obliga, es decir, se nos impone. Se nos impone a través de los deberes que prescribe, o de lo que permite, o de lo que faculta, o de lo que confiere como potestad. Son impersonales al no referirse en concreto a una persona en particular, aunque pueden particularizarse a través de los procesos judiciales, dando lugar al derecho subjetivo. Son generales y son abstractas, es decir, no se refieren a hechos concretos, sino a supuestos que podrían llegar a ocurrir en la realidad y son los que actualizarían y producirían las consecuencias jurídico-normativas. También distinguimos entre las normas jurídicas, cuando nos referimos a ellas como leyes jurídicas, de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, sabemos perfectamente que una ley de la naturaleza le es dada a conocerla al ser humano para poder explicar los fenómenos que ocurren, pero que no puede prescribir el ser humano cómo deban ocurrir los fenómenos naturales, en tanto que las leyes jurídicas son producto de la voluntad humana y por lo tanto en ellas el ser humano prescribe cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos. Así que una vez que identificamos que lo que nos interesa en este capítulo es comprender como producción normativa la creación de las normas jurídicas, vayamos adelante. 7.1.1. Criterios clasificatorios. Vamos a considerar dos criterios clasificatorios, amén de que existen varios más,
Pero para efectos de comprender correctamente el tema, primero mencionemos una teoría tradicional de clasificación de la producción normativa o también como teoría tradicional de las fuentes del derecho, que es primordialmente divulgada a partir de una obra muy importante en el estudio de la materia, Introducción al Estudio del Derecho, de la autoría del gran maestro García Maínez, quien divide las fuentes en formales, históricas y reales. Las fuentes formales que nos remiten al estudio, al conocimiento de los procesos de la legislación, de la creación de las normas jurídicas, de las leyes. Las fuentes históricas que se refieren a todas aquellas leyes, derecho, normas jurídicas que ya no son vigentes, pero que en algún momento fueron vigentes o tuvieron, aún sin ser derecho vigente, gran relevancia para posteriores ordenamientos jurídicos que sí fueron vigentes, y las fuentes reales, que son todos los hechos, todo aquello que motiva las circunstancias de facto que motivan el surgimiento de las normas jurídicas. Entonces, en esta teoría tradicional de don Eduardo García Maínez, fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas es una primera manera de clasificar las fuentes y de clasificar con ello la producción normativa. Una teoría que debemos a el profesor Mario Álvarez Ledesma, una manera de distinguirlas también, es diferenciar entre las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Es decir, las primeras, las fuentes formales directas, son la legislación, las leyes jurídicas, por supuesto, la costumbre, el derecho consuetudinario, el derecho que se origina en la costumbre, y los tratados internacionales que los estados-nación celebran y ratifican. Entonces, véase, las fuentes directas se remiten a estas tres. Y las fuentes formales indirectas son la jurisprudencia, es decir, la interpretación que de las leyes hacen los tribunales, las autoridades que tienen la atribución para ello, los principios generales del derecho, estas máximas o principios con los que se nos presentan como pequeñas sentencias que han surgido al calor de la práctica judicial desde el periodo del derecho romano, la doctrina, que son los estudios científicos especializados respecto del derecho. Estas constituyen las fuentes formales indirectas. Y estos dos criterios clasificatorios serán los que nosotros ahora desarrollemos de manera muy breve e iremos paulatinamente profundizando en cada uno de estos temas. Mencionamos, por ejemplo, que de las fuentes formales directas, vamos a tomar esta clasificación, identificábamos a la legislación, a la ley. La denominación de fuente, como lo refiere el profesor Eduardo García Maínez, citando a François Genis, es el lugar donde se origina, de donde procede algo. Esta forma de identificar, de saber distinguir, de saber precisar cuál es el origen de una norma jurídica, nos remite al hecho de que el derecho ha creado diversos procesos que han sido institucionalizados, los cuales establecen la manera en cómo se crean las normas jurídicas, en cómo se integran al sistema normativo jurídico, en cómo funcionan las normas jurídicas y cómo deben ser aplicadas, por tanto, por los operadores jurídicos. De estas fuentes formales, la ley, la legislación, es la más importante. La legislación y la creación de las normas jurídicas mediante el proceso legislativo digamos que es lo que precede a la creación de la ley y a la existencia de la propia legislación. El proceso legislativo queda a cargo de una institución pública estatal, que son los congresos. Mencionábamos en alguna ocasión anterior al Congreso de la Unión,
como aquel que tiene la atribución para legislar en el ámbito federal, a las legislaturas locales que tienen la atribución de legislar en los ámbitos estatales de cada una de las entidades federativas y a los ayuntamientos que tienen la facultad de legislar en tratándose del territorio que comprende cada uno de los municipios. Entonces, véase, la legislación, el proceso legislativo, mejor dicho, es la fuente de donde se originan las normas jurídicas que nosotros identificamos como ley jurídica. Este proceso legislativo, lo veremos un poco adelante con todo detalle, es la fuente principal por excelencia de lo que identificamos como norma jurídica. Es la fuente primerísima de la creación del derecho. Y de hecho, hay algunas afirmaciones que sostienen que una forma de distinguir qué sea derecho es porque resulta o emana del proceso legislativo, de un proceso formal de creación de leyes. Y que todo aquello que nosotros tengamos la certeza que ha sido creado por el legislador y que se ha integrado al sistema normativo jurídico es derecho vigente, es norma jurídica, ley jurídica exigible. Es una forma de tener certeza, como lo referíamos, es una manera de identificar el pedigrí de la norma jurídica. Esta, digamos, en los sistemas de derecho escrito, como es el nuestro, esto es más o menos sencillo porque podemos saberlo absolutamente todo de la ley. Desde el proceso legislativo mismo, desde la iniciativa de ley, quién presentó el proyecto de ley, cuántos proyectos de ley se presentaron, cuándo se discutió, qué modificaciones recibió, hasta que fue efectivamente aprobado por el Congreso, posteriormente publicado e inició su vigencia. Entonces podemos saberlo prácticamente todo de la norma jurídica. Y como fuente formal directa también identificamos a la costumbre. Lo veremos un tanto adelante con mayor detenimiento, pero la costumbre son estas prácticas sociales que se realizan de forma reiterada a lo largo del tiempo, que satisfacen el criterio romano de la inveterata consuetudo. Es decir, que aquello que es visto como de cumplimiento obligatorio por parte de los integrantes de una comunidad política y por lo tanto exigen su cumplimiento, su observancia. La costumbre es también entonces una fuente del derecho y diríase que incluso la costumbre precede al propio derecho formal en el sentido de que es aquel que resulta del proceso legislativo, en gran medida la mayor parte del derecho primero ha existido como costumbre, como una práctica social y posteriormente ha sido formalizado a través de un proceso legislativo dando origen a la norma jurídica, a la ley jurídica. Los tratados internacionales, con motivo de la internacionalización del derecho y de la existencia de instituciones jurídicas internacionales o más allá de cada uno de los estados, ha cobrado una relevancia a partir del periodo de posguerra del siglo pasado, que hoy en día sin duda se convierte en una de las principales fuentes del derecho, el derecho internacional, que tiene su propio sistema normativo, sus propias instituciones, sus propios procesos y procedimientos, su propia manera de funcionar, convirtiéndose así en muchos de los casos, como en tratándose de los derechos humanos, en una fuente primerísima de derecho para el derecho nacional, en el caso mexicano, por ejemplo. También referíamos, y aproximémonos de manera muy breve para ir escudriñando, para ir profundizando paulatinamente en estos temas, que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho, una fuente indirecta del derecho, y entendemos por jurisprudencia en una de sus acepciones como la interpretación que de la ley, que de la norma jurídica, realizan algunas autoridades. Esta interpretación es una manera de significar al derecho, de dotarlo de sentido, de significado, de determinar su alcance. Y esta interpretación que hacen los operadores del derecho se realiza a la luz de los criterios, de los precedentes, de las doctrinas, de la práctica judicial que se consagra a través de lo que ellos identifican que sea el significado de los enunciados normativos jurídicos, de las normas jurídicas, fijando con ello cuál sea el alcance, cuáles sean los límites y cómo deban operarse. Entonces, la jurisprudencia en esta acepción
de interpretación de la ley que fija su sentido, su significado y su alcance, se convierte así en una fuente también normativa. Y quise precisar esta acepción del concepto jurisprudencia, porque otra acepción que el concepto jurisprudencia tiene y que también empleamos es el de la ciencia del derecho, es decir, lo más propio es decir jurisprudencia, como el estudio que se realiza respecto de un objeto de investigación al cual denominamos derecho, que es algo muy complejo, entre otros elementos son las normas jurídicas, las decisiones judiciales, la interpretación de la ley, etcétera, etcétera. Bueno, la jurisprudencia como el saber que se tiene, el saber científico que se tiene respecto de algo, es una acepción que también tiene este concepto de jurisprudencia. Pero nos quedamos con la primera acepción que he tratado de explicar de forma breve, solamente como primera aproximación. Mencionamos también, por ejemplo, que la doctrina. Y la doctrina tiene la particularidad de que son todos aquellos estudios científicos que los expertos, los grandes maestros reconocidos en el estudio del derecho, han realizado a lo largo de su vida académica. Con ello han aportado claridad para la comprensión y la explicación del derecho, de las normas jurídicas, de las instituciones, de las figuras jurídicas, y en ocasiones esta jurisprudencia puede tener incidencia, o en muchas ocasiones tiene incidencia, porque es adoptada por los legisladores para consagrar en las leyes la manera en cómo van a funcionar determinadas instituciones o figuras jurídicas. Entonces, quede aquí de forma muy breve una primera aproximación a este tema de la costumbre, los tratados internacionales, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina. Bueno, faltó un poquito muy breve, los principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho, dijimos, son estas máximas, son estos tipos de apotegmas que han sido creados al calor del quehacer judicial desde el periodo romano hasta hoy en día, en los cuales se consagra a modo de sentencia algunas ideas prácticas para la aplicación de la ley para dirimir casos concretos, como son quien puede lo más, puede lo menos, quien es primero en tiempo es primero en derecho, nadie está imposible, nadie está obligado a realizar aquello que es imposible, ¿sí? Entre muchos otros principios, ¿sí? Son generales del derecho. Bueno, vamos un poco adelante en esta primera clasificación y pasemos ahora al tema 7.1.1, que es distinguir entre fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales son aquellas que nos remiten a los procesos, que nos remiten o que tienen como relevancias en énfasis justo en la manera en cómo se crean las normas, en cómo se producen las normas. Atienden, valga el pleonasmo, a propiamente a la formalidad, ¿no? Y a diferencia de del aspecto formal, el aspecto material se ocupa primordialmente de los contenidos, de cuáles sean, por ejemplo, los principios, cuáles sean los valores, cuál sea la conducta que está siendo prescrita, qué es lo que se consagra, qué es lo que se protege, qué es aquello que resulta valioso y tiene que ser salvaguardado en la norma jurídica. Entonces, veamos, desde el punto de vista formal, atendemos a los procesos, a la forma en cómo se crean las normas jurídicas. Desde el punto de vista material, atendemos a sus contenidos. Y si quisiéramos establecer una relación, por ejemplo, entre lo que hemos dicho antes, de las fuentes formales directas, indirectas, y en relación con estos aspectos formales y materiales, podríamos llegar a lo siguiente. Los aspectos formales de la producción normativa son mucho más relevantes, por ejemplo, en la legislación, en el proceso legislativo. Allí se hace mucho énfasis en la forma, en la manera en cómo se crean las normas. Recordemos, por ejemplo, que una norma es derecho cuando resulta de un proceso formal de creación normativa, indistintamente de cualesquiera otra característica que ésta tenga. Esto es derecho. Entonces, lo que prevalece es su aspecto eminentemente formal, la legislación. Otra, por ejemplo, es la jurisprudencia. Como interpretación de la ley,
tiene que ser realizada por aquella autoridad que tenga la atribución para poder interpretar y con ello fijar el significado y alcance, sentido que tenga una norma jurídica. Entonces, véase que aquí se hace énfasis en la formalidad, en el aspecto formal que la norma jurídica tiene. Y, por ejemplo, en tratándose de el aspecto material de la norma, los contenidos. Para los contenidos dijimos que son los principios, los valores, lo que se reglamenta, lo que se prescribe, el contenido, valga la expresión, y la costumbre, sin duda, el derecho consuetudinario, el derecho que tiene su origen en la costumbre, va a hacer mucha mayor énfasis precisamente en los contenidos, en qué es aquello que es considerado valioso, ya sea como una práctica social, como una costumbre, y también puede ser, por ejemplo, que respecto de los contenidos podamos identificar que la doctrina tenga un papel importante, porque al final los estudios especializados en el derecho realizados por los peritos van a hacer énfasis en los contenidos normativos, más allá de los aspectos puramente formales. Y entonces estableceríamos esta relación entre los aspectos formales y materiales con lo que hemos dicho de los criterios clasificatorios. Vayamos al tercer subtema. 7.1.1.2. Principales y supletorios. Identificamos que son, por ejemplo, dentro de la producción normativa, tienen un carácter de principales, como fuentes primordiales de las normas jurídicas, la legislación, las leyes y con ello, por supuesto, el proceso legislativo. Es decir, que en primerísimo lugar, aquello que identificamos como derecho es lo que llamamos ley jurídica positiva, derecho vigente, norma jurídica, lo que resulta del proceso legislativo, de los procesos formales de creación de normas jurídicas. Es el quehacer del legislador el proveer las normas que se requieren para poder lograr que los operadores jurídicos, que los jueces, realicen sus funciones. Es vital contar con la mayor número de normas o con el total de las normas si esto fuera posible para dirimir la totalidad de casos que se presenten ante tribunales. Pero sabemos bien que esta es una pretensión que no siempre se logra o muchas veces no se logra. Los sistemas normativos jurídicos suelen tener vacíos, suelen tener lagunas, suelen tener inconsistencias, suelen poseer contradicciones entre sí. Entonces, frente a esta pretensión de completitud, de coherencia, de integración del propio sistema normativo, pues los vacíos y las lagunas son constantes, son permanentes también. Y de modo tal que a lo principal, obviamente, existe algo supletorio, las fuentes formales supletorias, por ejemplo. ¿Por qué les decimos fuentes supletorias? Porque si la primerísima fuente, la principal, es la ley, quiere esto decir que solo en tratándose de que no exista una norma jurídica aplicable o ex profeso aplicable a un caso concreto que se presenta ante los tribunales, tendríase que acudir de manera subsidiaria, complementaria o supletoria a otras fuentes del derecho, que también pueden ser fuentes formales del derecho. Y en este caso identificamos con un carácter supletorio a la costumbre, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia, a la doctrina y al propio derecho internacional como derecho comparado. Entonces, vayamos ampliando nuestra comprensión sobre estos temas. Entonces, veamos, a ver, la costumbre, hemos dicho hace un momento, que tiene un papel relevante en la producción normativa. No es la fuente principal, pero tiene un papel muy relevante, puesto que gran parte del derecho que hoy identificamos como norma jurídica tuvo su origen en la costumbre, tuvo su origen en una práctica social. Sin embargo, la costumbre, a decir del profesor don Eduardo García Maínez, tiene al menos, y él cita, por ejemplo, a Heinrich, tiene al menos tres diversas formas el derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario es aquel que tiene su origen en la costumbre, aquel que procede de las prácticas sociales reiteradas, vistas como de cumplimiento obligatorio. Estas tres
formas del derecho consuetudinario son delegante, delegado y derogatorio. Cito textualmente a este libro de Introducción al Estudio del Derecho. El delegante se da cuando por medio de una norma jurídica no escrita se autoriza determinada instancia para crear derecho escrito. La costumbre jurídica se halla entonces supraordinada a la ley. Por ejemplo, podríamos pensar nosotros que esto que acabamos de leer puede llevarnos a considerar que en el origen mismo del derecho escrito no hay un derecho que le preceda, como tal escrito, que confiera facultades o atribuciones a un legislador para crear normas jurídicas, sino más bien que es con motivo en una práctica, en un derecho de carácter consuetudinario, en una práctica social, que se delegue a un representante, que se nombre o se cree una institución que se le confiera el poder de crear derecho, de crear normas jurídicas, derecho escrito. En ese momento diríamos que el derecho consuetudinario, que es una práctica social, está confiriendo a alguien más a crear derecho escrito, a producir normas jurídicas. Allí tendríamos identificada esta forma del derecho consuetudinario con su carácter delegante. Ahora, se habla de derecho consuetudinario delegado en aquellos casos en que la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. En tal hipótesis, la costumbre hállase subordinada al derecho escrito. Es, como dice Somlo, costumbre jurídica secundaria. En muchas ocasiones, las leyes, las normas jurídicas establecen que se puede remitir el juez, se pueden remitir los litigantes a las costumbres. Se puede remitir aquel que va a hacer uso de la norma jurídica a una costumbre. Cuando el derecho mismo consagra, permite que podamos acudir a la costumbre, entonces se habla que tiene un carácter delegado. La costumbre está subordinada a la norma jurídica y tiene un carácter supletorio, entonces, el derecho consuetudinario. Digamos que complementa lo establecido en la norma jurídica. La tercera forma del derecho consuetudinario, derogatorio. La costumbre desenvuélvese a veces en sentido opuesto al de los textos legales. Es el caso de la costumbre derogatoria. Heinrich admite la posibilidad de que ésta se forme aún cuando el legislador le niegue expresamente validez, como ocurre, verbigracia, entre nosotros. Véase, la norma jurídica, el derecho, las leyes jurídicas, dijimos, han sido creadas para ser cumplidas, no para ser discutidas. Al menos no en un sentido, digamos, estricto de negarse al cumplimiento de lo establecido en la ley. Pueden ser argumentadas, pueden ser interpretadas, pero no podemos negarnos a su cumplimiento. No deberíamos negarnos a su cumplimiento. Y justo lo que ocurre con esta forma del derecho consuetudinario en su carácter de derogatorio es que la costumbre es más fuerte que la ley. Es decir, la costumbre se impone ante la ley, lo cual está expresamente prohibido, ya que nuestra legislación en materia civil establece que ante la inobservancia de la ley no puede arguirse ninguna práctica o costumbre en contrario. Y sin embargo, ocurre, como dice el profesor, el doctor Eduardo García Maínez, entre nosotros muchas veces que la costumbre se impone, la costumbre se cumple en demérito de la observancia de la propia ley. Y allí estaríamos en presencia de este carácter derogatorio que tiene la costumbre. Bueno, vamos a cerrar esta primera aproximación a estas fuentes de carácter supletorio de las normas jurídicas, precisamente refiriéndonos a que la costumbre es una fuente importantísima, puesto que en muchos de los casos precede a la propia norma jurídica, pero como lo hemos visto, adquiere una vez que existe la norma jurídica, el derecho consuetudinario, formas características como el carácter delegante, delegado y derogatorio. Ahora vayamos a los principios generales del derecho, también en este carácter supletorio que pueden llegar a tener en el caso del derecho. En la práctica jurídica,
particularmente la práctica judicial, los juristas, los grandes juristas, los jueces, que son los que viven el derecho en el sentido de que aplican el derecho a los casos concretos, han creado al calor de su propio quehacer, del propio ejercicio de sus atribuciones, principios que tienen una pretensión de valer, de permitir solucionar controversias, es decir, breves sentencias de carácter práctico, que lo que hacen es permitirnos orientar sobre cómo tienen que resolverse determinadas controversias. Estos principios generales del derecho tienen también un carácter supletorio, es decir, que a la falta de la norma jurídica específica exprofeso aplicable a un caso concreto, estaría la costumbre, el derecho consuetudinario, y también estaría los principios generales del derecho. Y estos principios generales del derecho que mencionamos algunos de ellos, por ejemplo, quien puede lo más, puede lo menos. La suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Nadie está obligado a lo imposible. Son algunos de estos principios que podemos nosotros identificar que nos permiten resolver este tipo de problemas. Y en tratándose, por ejemplo, de estos principios, como ya veremos un poco adelante, tienen una utilidad práctica en el quehacer, en el funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Lo veremos un poco adelante porque forma parte del tema 7.3. Ahora solamente nos estamos aproximando a este carácter de la producción normativa en su modalidad de supletorio, ¿no? Y vamos a la jurisprudencia, una segunda aproximación breve. Decíamos hace un momento que la jurisprudencia es la interpretación, el fijar el sentido, el significado, el alcance de las normas jurídicas y con ello establecer cómo deben aplicarse a los casos concretos, ¿no? Entonces, la jurisprudencia tiene una función primordial con su carácter supletorio, porque hay ocasiones en que la norma jurídica no resulta ser lo suficientemente clara, comprensible, para poder determinar cómo deba aplicarse a un caso concreto, a un caso particular. Y se hace necesario que la autoridad, que es la que conoce y resuelve y tiene la atribución para realizar la interpretación de la norma jurídica, sea la que determine cómo deba aplicarse, cómo deba comprenderse y cómo deba determinarse justo su alcance, justo los efectos que deba producir, de modo tal que la jurisprudencia tiene este carácter. Y la jurisprudencia resulta luego entonces de la labor interpretativa del Poder Judicial. Digamos que en términos generales la jurisprudencia, y lo veremos un poco adelante, en el proceso jurisprudencial, que es un tema siguiente, resulta de la interpretación que se realiza por parte de la autoridad judicial, entre otras, de 5 interpretaciones en un mismo sentido y ninguna en contrario, lo que denominamos la creación de jurisprudencia por acumulación. Y también puede ocurrir que sea por contradicción de tesis jurisprudenciales. Cada una de las interpretaciones que se realiza de una norma jurídica se denomina tesis jurisprudencial. Si hay 5 que se acumulen y ninguna en contrario, se entiende que se ha creado jurisprudencia. La diferencia entre la tesis jurisprudencial y la jurisprudencia es que la tesis jurisprudencial es un criterio orientativo en la aplicación de la norma jurídica a los casos concretos, en tanto que la jurisprudencia obliga, constriña al operador jurídico a su debido cumplimiento. Bueno, y, por ejemplo, la jurisprudencia que se crea por contradicción es cuando, por ejemplo, 2 tribunales colegiados de circuito respecto de la misma norma jurídica tienen 2 maneras diferentes de interpretar cuál sea el sentido, el significado de la misma norma. Luego entonces se vuelve necesario determinar cuál de las 2 interpretaciones ha de prevalecer o alguna interpretación que surja con motivo de esto que han hecho los colegiados de circuito. Y esto lo realiza la Corte en pleno o en sus salas, ¿no? Bueno, esta es una aproximación más a la jurisprudencia. Veamos ahora brevísimo el tema de la doctrina. Y el tema de la doctrina tiene que ver propiamente con aquello que dijimos antes, esos estudios que pueden ser considerados por la autoridad judicial y por las propias normas jurídicas. Recordemos, por ejemplo, los grandes tratadistas como Aubry, Rowe, Planiol, Ripert, ¿no? Los grandes maestros Bonnecas, François Genis, es decir, estos grandes autores, grandes civilistas, grandes penalistas que han existido, quienes han
sembrado no únicamente los grandes pilares y han desarrollado la ciencia jurídica, la jurisprudencia, sino que también han tenido una influencia decisiva en el desarrollo de la propia legislación, de modo tal que en gran medida muchas de las figuras jurídicas, de las instituciones jurídicas que se consagran en las leyes, han sido resultado de los estudios doctrinales. Y una vez que un estudio doctrinal tiene este impacto, esta incidencia en el quehacer del legislador, es cuando podríamos nosotros afirmar que la jurisprudencia no únicamente, vamos, tiene un carácter supletorio, por supuesto, pero también tiene un carácter inspirador para la creación del derecho. Al final se ha consagrado en la propia ley, se ha objetivado en la propia ley, ¿no? Y también cuando, por ejemplo, ¿sabes? Particularmente en los casos complejos, en los casos difíciles, se hace necesario invocar a la doctrina, a los estudios especializados, puede esta apuntalar ciertas interpretaciones de la ley, puede permitirnos comprender el alcance y o producción que deba ocurrir derivada de una norma jurídica que sea aplicándose a un caso concreto. Entonces, la doctrina puede invocarse y puede considerarse y puede tener este efecto relevante en la práctica judicial. También decíamos, por ejemplo, del derecho comparado. El derecho comparado, por ejemplo, es aquel que resulta del estudio del derecho internacional, del derecho de otros estados, del derecho, por ejemplo, italiano, del derecho francés, del derecho alemán, del derecho estadounidense, ¿sí? Del derecho argentino, del derecho brasileño, por ejemplo, en donde este derecho comparado nos permite establecer ciertas relaciones entre lo que ellos han creado como norma jurídica, cómo funciona su derecho, cómo funciona nuestro derecho, qué semejanzas, qué diferencias hay, y aprender a partir del conocimiento detallado y preciso del derecho de cada uno de estos estados, con el propósito de poder hacer una adecuación si esto fuera necesario, con el propósito de incorporar algunas ocasiones figuras jurídicas, instituciones jurídicas y con ello apuntalar o lograr que nuestro sistema jurídico funcione de mejor manera, ¿no? Entonces, es una cuestión también muy, muy relevante este estudio del derecho comparado y del derecho internacional. A manera de resumen, concluyamos el estudio del primero de los temas de la unidad 7. Y decíamos, la producción normativa es el tema que nosotros hemos tratado en esta lección, que nos remite al estudio de las fuentes, de donde procede, donde se origina, donde se crean las normas jurídicas. Posteriormente identificamos en el 7.1.1 los diversos criterios clasificadores y mencionamos dos, uno debido al maestro Eduardo García Maínez y el otro al maestro Mario Álvarez y Ledesma, que son dos que nosotros utilizamos, donde distinguimos entre la teoría clásica que diferencia entre las fuentes formales reales e históricas y la distinción entre fuentes formales directas, fuentes formales indirectas, fue los criterios clasificatorios que estudiamos. Luego pasamos a estudiar en el 7.1.1 formales y materiales, es decir, distinguir entre aquellas fuentes que hacen énfasis en los aspectos puramente de forma de la producción normativa y aquellos que hacen énfasis en los contenidos, en los aspectos materiales. Posteriormente hablamos de esta diferencia entre el carácter principal de las fuentes, por ejemplo, formales y el carácter supletorio que pueden tener, distinguiendo, por ejemplo, entre fuentes principales, por supuesto, a la legislación, a la ley, reconociendo que puede tener vacíos y o lagunas, y como fuentes supletorias, que son también de carácter formal, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado internacional. Tema 7.2, derecho legal y derecho judicial. Previo al estudio correspondiente a cada uno de los subtemas que integran este tema, vale la pena que recordemos que para comprender correctamente el derecho legal del derecho judicial en razón del origen diverso que tienen, es menester que tengamos en consideración que existe la división para el ejercicio del poder público, que en tratándose del caso del Estado mexicano, se divide para el ejercicio del poder en tres grandes instituciones.
el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tiene primordialmente el derecho su origen como ley jurídica en el poder legislativo y tiene su origen el derecho como interpretación de la ley, como jurisprudencia, en el poder judicial. Esta forma de división para el ejercicio del poder es muy relevante, puesto que nos permite identificar cuáles son las atribuciones que cada una de las grandes instituciones tienen, siendo, por ejemplo, para el caso del poder legislativo, su principal tarea o una de sus principales tareas, crear y o modificar las leyes jurídicas, las normas jurídicas, así como para el caso del poder judicial es la de aplicar esas normas jurídicas para la resolución de las controversias que le sean presentadas y ejercer las funciones de interpretación. Y siendo en el caso del Poder Ejecutivo, proveer para su debida observancia, para el cumplimiento correcto de las normas jurídicas creadas por el legislativo mediante las facultades reglamentarias que éste tiene. Una vez aclarado que esto se encuentra como contexto para la comprensión correcta de los temas, vayamos al primero de ellos, 7.2.1, proceso legislativo. Para la comprensión correcta de este tema se recomienda el estudio de los artículos 50-79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Iniciemos primero por identificar quiénes son los órganos encargados de la creación y modificación de las normas jurídicas en nuestro país, de las leyes. En el ámbito federal se denomina Congreso de la Unión, que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución, el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso que se divide en dos cámaras. Dos cámaras que además obedecen a una tradición parlamentaria cuya, digamos, orígenes se encuentran en el parlamentarismo inglés, en esta forma de dividir la participación en dos cámaras, la Cámara Alta o también denominada Cámara de los Lores y la Cámara Baja o Cámara de los Comunes. Y esta forma de trabajo que se realiza en el Parlamento tiene primordialmente su propósito de crear las normas jurídicas. Digamos, organización parlamentaria que está presente en el caso nuestro, hay una Cámara la Cámara de Diputados, que se conforma por 500 diputados, de los cuales 300 son de elección directa y 200 más son de representación proporcional. Para ser diputado, veamos los requisitos en el artículo 55, entre los que aparece ser mexicano por nacimiento, tener su residencia en el lugar, en la entidad federativa respecto de la cual se compite para poder ser electo como diputado durante al menos los 6 meses previos a ello y no desempeñarse en ningún otro encargo. Para el caso de la Cámara de Diputados, esta tiene, entre otras, digamos, características, la representación del pueblo. Los 300 diputados de elección directa son elegidos uno por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el país, que son un total de 300. Y los otros 200 se hace de conformidad con las circunscripciones en las que se divide nuestro país, en las cuales cada uno de los partidos presenta una lista en el orden en que podrán ocupar las curules que se repartan proporcionales a la votación que hayan recibido. La Cámara de Senadores se conforma por 128 integrantes, los cuales se eligen de la siguiente manera. 64 son de primera mayoría, es decir, son electos directamente, que corresponden a 2 por cada una de las entidades federativas. Los otros 32 son de primera minoría, es decir, la segunda fuerza político-electoral de la entidad federativa, y 32 más son de representación proporcional. Nuevamente son plurinominales elegidos de conformidad con listas propuestas por los partidos políticos. Los requisitos pues son los mismos que para el ser diputado federal, salvo la edad, que son 25 años. Y se establece una cláusula de sobrerepresentación en la Constitución en la que ninguno de los partidos, aun y a pesar de haber obtenido una
una votación aplastante a su favor, puede tener más de 300 diputados por ambos principios. Amén de que el Congreso de la Unión está conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, existe una comisión permanente. Ello en razón de que el Congreso Federal sesiona solamente 2 veces al año, como ya lo veremos en breve. Y en tanto que no existe una sesión por parte del Congreso, hay un órgano encargado de dar seguimiento a todas las tareas que competen al propio Congreso, que son asuntos de trámite, recibir las iniciativas de ley, otorgar los permisos, es decir, y convocar también a las sesiones extraordinarias. Esta comisión permanente se conforma por 37 integrantes, de los cuales 19 son diputados federales y 18 son senadores. Para el caso de los senadores y de los diputados, se establece en el artículo 59 constitucional que estos podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos, los senadores, y los diputados federales hasta por 4 periodos, estableciendo la condición de que dicha postulación para su reelección solo podrá realizarla el mismo partido o cualquiera de los partidos que hubiera integrado la coalición, excepto que hayan renunciado antes o perdido su militancia hasta antes de la mitad de su mandato. También se establece una cláusula para evitar que cualquier diputado o senador pueda ser atacado por sus manifestaciones. Por lo tanto, son inviolables las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y jamás podrán ser reconvenidas por ello. Decíamos hace un momento que el Congreso de la Unión, integrado por estas dos cámaras, tiene diversas facultades. Estas facultades pueden ser ejercidas de forma conjunta, ambas cámaras las ejercen, como por ejemplo ocurre en el proceso legislativo, en el cual una cámara, que es donde se presenta la iniciativa de ley y donde se realiza o se inicia el proceso legislativo, funge como cámara de origen, y una cámara, que sería la otra, funge como cámara revisora. También hay facultades, por ejemplo, que son comunes relativas a su funcionamiento interno, a su estructura, organización, a toda la parte administrativa de cada una de las cámaras. Y por supuesto existen las facultades exclusivas de cada una de las cámaras. Por ejemplo, en relación a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados Federal, consagradas en el artículo 74 constitucional, se encuentran aprobar el presupuesto de egresos, revisar la cuenta pública, declarar si ha lugar o no para proceder penalmente en contra de servidores públicos y nombrar a los consejeros electorales federales. Todas estas atribuciones son muy importantes. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, que constituye los recursos con los cuales el gobierno federal podrá realizar sus funciones durante el siguiente año. Esto es algo importantísimo, puesto que de ello depende la cantidad de recursos con las que cuenta el gobierno para poder dar cumplimiento a cada una de sus atribuciones. Revisar la cuenta pública, que efectivamente es corroborar que el ejercicio presupuestal haya sido realizado conforme a lo que se proyectó y se presentó ante la propia Cámara de Diputados Federal. Y para el caso de declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra servidores públicos, es algo fundamental, en razón de que los servidores públicos pueden ser acusados por alguna responsabilidad en materia penal, pero tiene que pasar por la Cámara de Diputados primeramente, ¿no? Y bueno, respecto de las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, que se consagran en el artículo 76 de la Constitución, analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales, ratificar el nombramiento del Procurador General de la República, de los embajadores y de los cónsules, y nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como podemos observar, estas facultades de la Cámara de Senadores son propias de la representación que tiene esta Cámara, dado de que en ella los senadores representan los intereses de cada una de las entidades federativas que conforman el Estado federal. Entonces, véase que son los encargados de aprobar los tratados internacionales y la política exterior, lo cual es de interés para cada una de las entidades federativas. Asimismo, en tratándose del Procurador General de la República, embajadores y cónsules, el primero de ellos siendo
el fiscal general de la República, corrijo, siendo el responsable de la persecución de los delincuentes y de la recabación de todos aquellos elementos que permitan configurar la acusación y demostrar la responsabilidad de los delincuentes en el ámbito federal. Y para el caso de los embajadores y cónsules, quienes son los representantes diplomáticos de nuestro país hacia el exterior. Y bueno, en tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la institución encargada de la resolución de las controversias, el máximo órgano en el Poder Judicial, queda también a cargo su nombramiento de parte de los senadores. Bueno, para el caso de la Comisión Permanente veíamos que sus atribuciones están consagradas en el artículo 78 constitucional y estas atribuciones, entre otras, son asuntos de trámite, recibir las iniciativas de ley que se discutirán en la próxima sesión ordinaria, así como otorgar todos aquellos permisos y dar seguimiento a las solicitudes que se realicen ante ellos. Mencionamos que el Congreso de la Unión tiene 2 periodos de sesiones. De conformidad con lo establecido en el artículo 65, el primer periodo de ellos inicia el 1 de septiembre, excepto cuando el presidente inicia su encargo, que en ese año comenzará la sesión o el primer periodo de sesiones el 1 de agosto. Y para el segundo periodo de sesiones, este inicia a partir del 1 de febrero. En ambos periodos se ocupa primordialmente del estudio, de la discusión y de la votación de las iniciativas de ley que sean presentadas y se resuelven de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley orgánica del propio Congreso. En cuanto a la estructura interna de la Cámara de Diputados, esto es previo para poder comprender correctamente el proceso legislativo. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece cuáles son las reglas que rigen las actividades tanto del Pleno como de sus órganos, así como todos los aspectos técnicos y administrativos necesarios para su correcto funcionamiento. El Pleno, por ejemplo, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores se integra cuando se presentan la mayoría, la mitad más uno, por ejemplo, que se habla que hay quórum, a excepción de aquellas tipos de votaciones que tiene que haber mayoría calificada, ¿no? Pero si la Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados, digamos que el Pleno es justo esta mayoría, esta mitad más uno que se requieren para poder sesionar, y en su caso la mayoría calificada, cuando también se somete a votación algún asunto que requiera la participación de la mayoría calificada. Entonces el Pleno se conforma por los diputados, por los senadores presentes en cada una de las cámaras. A su vez también existe una mesa directiva que es la que se integra por un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios, quienes duran en su función 1 año y pueden ser reelectos, y quienes entre otras atribuciones tienen las de llevar el orden del día, abrir la sesión para los debates, para la discusión, tomar las votaciones, dar el uso de la palabra, medir los tiempos y velar porque se cumpla el reglamento, la ley orgánica del propio Congreso, y velar también por la inviolabilidad del recinto, así como de las manifestaciones que durante sus desempeños los diputados y los senadores realicen. Como los grupos parlamentarios, que es otro órgano importante dentro del Congreso, los diputados y los senadores que conforman al Congreso de la Unión llegan en su mayoría, salvo los independientes, a través de las plataformas políticas que conocemos como partidos políticos, los cuales hace que es natural que cada partido político cree su propio órgano parlamentario, su propio grupo parlamentario, el cual se integra por un total, o por lo menos, por 5 diputados. Y este grupo parlamentario solamente puede haber un grupo parlamentario por cada uno de los partidos políticos. Los grupos parlamentarios que aglutinan a los diputados y los senadores del mismo partido tienen un coordinador del grupo parlamentario. A menudo este grupo parlamentario suele ser un grupo cohesionado bajo la misma, digamos, bandera ideológico-política, amén de la misma estructura y plataforma política que proviene del propio partido, y también es habitual
que el propio coordinador del grupo parlamentario sea el que tenga la voz respecto de los trabajos de coordinación, así como los diversos encuentros que tengan con otros grupos parlamentarios o para la integración de la mesa directiva o la Junta de Coordinación Política y en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Veamos brevemente esto último. La Junta de Coordinación Política está conformada por todos y cada uno de los coordinadores de cada grupo parlamentario y la preside por la duración de la legislatura el coordinador del grupo parlamentario que cuente con la mayoría absoluta en la Cámara o por duración anual en orden decreciente, es decir, de conformidad con los partidos que hayan quedado en segundo o tercer lugar, acorde a la representación que tengan en el Congreso. La Junta tiene, entre otras atribuciones, impulsar la conformación de acuerdos, por ejemplo, relativos a las propuestas, iniciativas de ley que se presenten o a las minutas que requieran ser votadas. Presentar a la mesa directiva y al pleno de proyectos de puntos de acuerdo, los pronunciamientos y las declaraciones de la Cámara, proponer la integración de las comisiones, la designación de delegaciones para las reuniones interparlamentarias, presentar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara y asignar los recursos humanos, materiales y financieros, entre otros. Entonces, una labor muy importante esta de la Junta de Coordinación Política. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra por el presidente de la Cámara, los miembros de la Junta de Coordinación Política y estos tienen por su parte supervisar el cumplimiento de acuerdos junto con la Secretaría General, adoptar resoluciones por consenso y buscar, por ejemplo, en el periodo de sesiones, establecer el orden que corresponda a los asuntos que deban tratarse, que deban discutirse, que deban someterse a la consideración para su aprobación. Y finalmente llegamos a las comisiones. Las comisiones parlamentarias, digamos, se ocupan del conocimiento, estudio, investigación, elaboración de los dictámenes de cada uno de los asuntos que sean presentados ante el Congreso en sus respectivas cámaras. Estas comisiones son un total de 42 ordinarias, ¿sí?, que tienen a su cargo una tarea muy importante. Cuando se presenta una iniciativa de ley, se turna a la comisión correspondiente, pues pensemos en materia de agricultura, pensemos en cuestiones relativas al derecho a la protección de la salud, pensemos relativas a los migrantes, pensemos relativas a políticas de seguridad, etcétera. Entonces, son turnadas a las comisiones parlamentarias, quienes tienen la competencia para realizar los estudios pertinentes, preparar los proyectos que dictaminen cada una de las iniciativas que se presenten y posteriormente devolverlas a la Junta de Coordinación Política para que sean consideradas en su discusión y sean a su vez presentadas ante la dirección de la mesa directiva de la propia Cámara y se turnen al Pleno para su discusión, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Además, existen diversos comités que tienen que ver con el funcionamiento y estructuración interna del propio Congreso, los cuales simplemente mencionaré. Comité de Información, Gestoría y Quejas, Comité de Administración, Grupos de Amistad, etcétera. Entonces, vamos a ver. Si nuestro proceso legislativo, cuando nosotros leemos los artículos 71 y 72 constitucional, identificamos que las etapas que conforman al proceso legislativo son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia, véase que esto es un tanto más complejo que solamente estas etapas, puesto que si nos quedásemos allí, estaríamos considerando que la iniciativa de ley pasa automáticamente al Pleno y es discutida, sometida a la discusión donde participan todos los diputados, los senadores en sus respectivas cámaras, posteriormente se somete para la votación, se aprueba, etcétera. Pero en realidad no es así propiamente, sino que como lo hemos anticipado, está la mesa directiva, está la Junta de Coordinación Política, están los grupos parlamentarios, está la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, están las comisiones parlamentarias. Entonces, véase que el trabajo es un tanto más complejo, puesto que las iniciativas de ley, como lo veremos un poco adelante cuando detallemos este punto, se presentan ante alguna de las cámaras que integran al Congreso Federal
y estas que llegan a la oficialía de partes de cada una de las cámaras y son del conocimiento de la propia mesa directiva, de inmediato son turnadas ante la Junta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, quien a su vez la remitirá a los comisiones parlamentarias que corresponda, y las comisiones parlamentarias tendrán la función de realizar todos aquellos trabajos de investigación hasta la elaboración del dictamen que sea presentado y devuelto ante la propia Junta, ante la propia conferencia y para la dirección y programación de los trabajos legislativos, y posteriormente comunicado a la propia mesa directiva para poder someterlo al pleno y sea discutido. Entonces, los trabajos son mucho más complejos, hay toda una vida interna que es reglamentada precisamente por la ley orgánica del Congreso, en donde se establecen todas las competencias y todas las atribuciones que tiene cada uno de estos órganos que conforman al propio Congreso y a cada una de las respectivas cámaras, volviendo esta actividad mucho más compleja, ¿no? Entonces, imaginemos también que existen algunos aspectos muy importantes donde los grupos parlamentarios intervienen a través de la concertación, a través de la búsqueda y construcción de consensos, puesto que habitualmente las iniciativas de ley son presentadas ya por el presidente, ya por los grupos parlamentarios de cada uno de los partidos que allí se encuentran representados, o por los diputados y o senadores que sean independientes. Luego veremos también que está la iniciativa popular, y estas iniciativas tienen que ser, como se dice en el argot, cabildeadas, ¿no? Tienen que ser apoyadas, tienen que recibir el impulso, el apoyo, y tienen que darse seguimiento. Entonces, es importantísimo no perder de vista la labor que tienen también los grupos parlamentarios en esta búsqueda de acuerdos, construcción de apoyos para precisamente lograr que alguna iniciativa pueda prosperar, ¿no? También no olvidemos que no hablamos solamente de una iniciativa de ley que se presenta ante el Congreso, sino que en ocasiones lo que nosotros podemos observar como resultado es una nueva ley o la modificación a una ley preexistente, la cual durante el proceso legislativo pudo haber acumulado más de una iniciativa de ley. Es decir, que se presenta una iniciativa de ley para modificar la ley X, pero en breve el otro grupo parlamentario de otro partido presenta otra propuesta de iniciativa, se presenta otra propuesta de iniciativa de otro grupo parlamentario o del presidente de la República, etcétera. Entonces, podemos tener más de una iniciativa de ley que se presenta y que debe ser sustanciada con el grueso de las otras iniciativas de ley que se remiten a las comisiones respectivas para que se elaboren los dictámenes, se hagan las adecuaciones que correspondan, y todo ese trabajo legislativo ocurre dentro de cada una de las cámaras. Entonces, ahora sí, propiamente podríamos ya comprender que la iniciativa de ley que se presenta y una vez que se tiene el dictamen de parte de la comisión parlamentaria, que es devuelto al órgano que se ocupa de ponerlo en la lista del orden del día que se comunica a la mesa directiva para que se integre y se someta posteriormente a la discusión. La etapa propiamente de discusión es donde se abre la tribuna para la participación de quien presentó la iniciativa de ley, se hace la lectura de lo que se propone como nueva ley, como modificación de ley, y se abre la tribuna para la participación de todos los que quieran hacer uso de la palabra, ya bien para que presenten ellos alguna modificación, para que formulen objeciones, para que formulen reservas, y posteriormente, cuando se ha discutido todo, para lo cual está reglamentado perfectamente el uso de la tribuna en cuanto a la disposición del tiempo, el número de participaciones, etcétera, se somete a la aprobación, aprobándose, digamos, de los artículos que no han sido reservados, los que no han sido objetados, y quedándose a reserva, por supuesto, para una discusión posterior, aquellos que fueron de alguna forma reservados, ¿no? En donde ya los diputados, senadores que hayan hecho la reserva tendrán que engrosar las observaciones que realizaron, las cuales podrán ser consideradas o deberán ser consideradas dentro del propio proceso legislativo. Una vez que existe la aprobación de parte ya de la Cámara de origen, si pensamos que es, por ejemplo, la Cámara de Diputados, donde primeramente se presenta la iniciativa, entonces ya esta como Cámara de origen pondrá en conocimiento de la Cámara Revisora, que para el efecto sería la Cámara de Senadores, esta iniciativa de ley que ha sido ya trabajada por el propio
por la propia Cámara de Diputados Federal, la cual volverá a realizar un proceso más o menos semejante. La iniciativa de ley o de reforma de ley que recibe será turnada a sus comisiones respectivas, será presentado el dictamen correspondiente, será sometida al Pleno y será sometida para su aprobación, ¿no? Y de ocurrir todo de forma, digamos, impecable, donde la iniciativa prospere, los dictámenes de las comisiones parlamentarias sean favorables, sea sometida al Pleno para su discusión, sea aprobada por la Cámara de Origen y posteriormente por la Cámara Revisora, entonces se sanciona. Se sanciona y se otorga un periodo de 30 días donde el presidente puede ejercer su derecho al veto, que es una facultad que tiene el presidente de los Estados Unidos mexicanos para el efecto de que no esté, o sea, como una manera de manifestar su desacuerdo con alguna de las iniciativas de ley o de reforma de ley que ya han sido aprobadas por el Congreso de la Unión. Este derecho al veto, recordemos que solamente lo tiene en una sola ocasión, por lo tanto, si veta la iniciativa de ley o de modificaciones a la ley, y este se devuelve a la Cámara de Origen, vuelve a ser aprobada y a su vez también es aprobada por la Cámara Revisora de la misma manera, pasa de inmediato para que se promulgue y se decrete la publicación. Entonces, se tiene que ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece además lo que se conoce como el tiempo que media entre la publicación de la ley y su vigencia, ¿no? Este periodo de tiempo, que es la vacatio legis, que es el tiempo que media entre la publicación de una ley y el inicio de su vigencia, tal como lo establece el Código Civil Federal, que existen dos sistemas, el sistema sincrónico, que una ley entra en vigor en todas partes en el día preciso que fija la ley, siempre y cuando la publicación de la propia ley haya sido anterior, y el sistema sucesivo, que establece que la ley entrará en vigor 3 días después en los lugares en que haya sido publicada y se sumará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda la mitad, ¿no? El derecho que resulta de todo este proceso legislativo es derecho formalmente válido. Yo pediría a todos los estudiantes que consultaran, leyeran con total atención el cuadro que elaboró el profesor don Eduardo García Maínez en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, que es un cuadro muy claro de comprender qué ocurre para el caso de que una iniciativa de ley sea rechazada en parte, sea rechazada totalmente por alguna de las cámaras. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Que se devuelve, pensemos, la Cámara de Origen aprueba la reforma de ley o de iniciativa de ley y sin embargo la envía a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora puede adicionar, puede modificar o puede rechazar. En todos los casos se devuelve a la Cámara de Origen para que ésta sea nuevamente revisada y si es aprobada, si hubo modificaciones, si hubo cambios y son aprobados, pasa directamente y si es aprobada se manda se promulga, se sanciona, perdón, para que ésta pueda ser publicada si es que el Ejecutivo no ejerce su facultad de veto, ¿no? Entonces, vean estos cuadros que aparecen aquí en esta obra, que son muy claros de poder comprender y que me parece que dichos pudiéramos de pronto confundirnos respecto de qué es lo que ocurre en caso de, ¿no? Me parece que la exposición es más o menos sencilla, pero yo lo remitiría a la lectura correspondiente, ¿no? Vamos a analizar un poquito con detalle qué es lo que ocurre respecto de la propia derecho a la presentación de una iniciativa de ley o de reforma de leyes. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 constitucional, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México y a los ciudadanos, en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de los electores en los términos que señalan las leyes. Esto es la iniciativa popular. La ley del Congreso determinará qué trámites deben darse a las iniciativas. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Si nosotros observamos, la iniciativa de ley históricamente había estado conferida únicamente a los legisladores, ya en tratándose de los legisladores federales o de los legisladores locales, pero la reforma realizada
en 2012 estableció la iniciativa popular. Y esta iniciativa popular que requiere de un mínimo de participación para que se pueda presentar. También, por ejemplo, se establece el periodo de sesiones, que una vez que se inicia el periodo de sesiones, el presidente de la República puede presentar hasta 2 iniciativas de trámite preferente, en razón, por supuesto, de la urgencia que exista para poder resolver respecto de 2 asuntos que competen al propio presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y cada iniciativa debe ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deba ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno, para el caso de las que presenta de forma preferente el titular del Poder Ejecutivo. No pueden tener carácter de ser preferentes las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Establece esta limitación. Bueno, en las diversas incisos del artículo 72 constitucional, viene de forma explícita qué es lo que ocurre para el caso de que una iniciativa de ley sea rechazada o sea modificada parcialmente en la Cámara Revisora, ¿no? Se dice, salvo aquellas iniciativas de ley que solamente competen a una de las cámaras, estas tienen que sustanciarse en ambas, siendo en donde se presenta la Cámara de origen y siendo la otra la Cámara Revisora. Entonces, vamos a dejar hasta allí este subtema, remitiendo a la lectura del artículo 72 constitucional para poder comprenderlo de forma completa y de forma detallada. Tema 7.2.2, proceso reglamentario. Como hemos visto, si la creación y o modificación de leyes le compete al Congreso Federal, en tratándose de las leyes federales, a las legislaturas estatales, en tratándose de las leyes de carácter local, entonces veamos que las leyes son creadas por el Congreso Federal, pero se requiere la instrumentación correcta para su debida observancia. Es decir, debe existir una facultad reglamentaria. Y por reglamentar entiéndase que se tienen que crear todas las disposiciones de carácter jurídicas que sean necesarias para poder dar cabal cumplimiento a lo creado a través del proceso legislativo. Es decir, que esta facultad reglamentaria es la que instrumenta, la que hace posible que se pueda ejercer los derechos y o exigir el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la norma jurídica. Como facultad reglamentaria, esta no puede exceder en ninguno de los casos lo establecido en la propia norma jurídica, sino únicamente debe explicitar los contenidos consagrados en la norma jurídica, debe permitir su observancia, su cumplimiento, su ejercicio, su operatividad. Entonces, véase que esta facultad de carácter reglamentario compete al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien tiene con ello una atribución que es formalmente de carácter ejecutiva, pero materialmente pertenece al ámbito legislativo. Con esto queremos aclarar que no es que en sentido estricto el Ejecutivo esté legislando, es decir, puesto que el origen de las disposiciones reglamentarias proceden del titular del Poder Ejecutivo, cierto, en razón de que él tiene la atribución para poder establecer los reglamentos pertinentes, no crear los derechos, sino explicitar los derechos y las obligaciones consagradas ya de antemano en la ley. Por ello no puede ir más allá de lo que la ley establezca. Entonces, el acto que realiza el presidente al ejercer su facultad reglamentaria y con ello crear todas las disposiciones legales que permitan la correcta observancia y proveer para el debido cumplimiento, cierto que son formalmente ejecutivas porque las realiza el Poder Ejecutivo, pero materialmente su contenido es legislativo porque efectivamente está reglamentando. Esto con el propósito de que sea una actividad complementaria,
el legislador se da la tarea de crear el grueso de las normas jurídicas, proveer con ello todas las directrices que son imprescindibles, puesto que en ellas se consagran derechos y obligaciones, y la facultad reglamentaria es precisar con detalle cómo se va a operar dicha norma jurídica, cómo se va a cumplir, cómo se va a llevar a efecto con el propósito de lograr su debido cumplimiento. Y esta facultad reglamentaria en el ámbito federal compete, por supuesto, al presidente de los Estados Unidos mexicanos, y en el ámbito local, las propias entidades federativas establecen en sus respectivos ámbitos espaciales de validez que corresponde, por ejemplo, al gobernador del estado la facultad reglamentaria de desarrollar toda la legislación que sea necesaria con el propósito de lograr la debida observancia y proveer para el debido cumplimiento. Luego entonces véase que el titular del Poder Ejecutivo, ya en el ámbito federal, ya en el ámbito local, están proveyendo para su debida observancia, ¿no? Entonces, esta es algo bastante importante, puesto que al final esta atribución de carácter reglamentario es complementaria y sin ella no puede llevarse a efecto lo establecido en la ley. De hecho, diríase que la ley, una vez creada, se establece, por supuesto, un tiempo para que el Ejecutivo pueda proveer de todos los reglamentos que precisan para su debido cumplimiento, puesto que de no hacerlo estaría dejando incompleta la ley o la reforma de ley que fue creada por el Poder Legislativo. Entonces, no únicamente es una facultad, sino que es una obligación realizarlo, ¿no? Y también, por ejemplo, hay algunos reglamentos que de carácter autónomo las propias Poder Ejecutivo puede desarrollar, puesto que corresponde a sus propias facultades, como son aquellos que en el ámbito de los ayuntamientos tienen digamos, el cabildo para poder crear los bandos de policía y buen gobierno, o algunos otros de carácter reglamentario, como son los de carácter administrativo, que el propio titular del Poder Ejecutivo puede proveer para el correcto funcionamiento de la administración pública, de la cual él mismo es el titular, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que debemos considerar y esto nos permite comprender que en el proceso reglamentario también se crea derecho, un derecho que tiene un carácter complementario, un carácter de explicitar, no ampliar, no menoscabar, sino explicitar los contenidos consagrados en las normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo. 7.2.3 Proceso jurisprudencial. Como hemos observado, el derecho tiene también en una de sus fuentes al propio proceso jurisprudencial, a la jurisprudencia. Y decíamos en una aproximación anterior que la jurisprudencia resulta de la facultad interpretativa que tiene el Poder Judicial de la Federación, quien determina a través de este acto de interpretación el sentido, el significado y el alcance de una norma, de una disposición de carácter jurídico. Es decir, que cuando ocurre el caso de que una norma jurídica no se logre comprender con cabalidad cuál sea su significado, su alcance, no se logre precisar cuál es el derecho que establezca, que consagre la obligación, entonces se hace necesario que se ejerza la facultad de interpretación, la cual, esta facultad ejercida por el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política, se establece en el artículo 215 que esta resulta por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia por reiteración se establece, por ejemplo, para el caso de la propia Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas o por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece también por el pleno o por las salas de la Suprema Corte de Justicia de Nación o por los plenos del circuito. Y esta jurisprudencia, decíamos diferenciándola de las tesis jurisprudenciales, véase, porque por acumulación puede ser que haya 4 interpretaciones de la misma norma en el mismo sentido, pero todavía no existe jurisprudencia como tal, sino que hasta que haya 5 interpretaciones en el mismo sentido y ninguna en contrario, es que podríamos hablar de que se ha conformado la jurisprudencia por acumulación.
Entonces, cuando no existe todavía jurisprudencia, lo que existen son tesis jurisprudenciales que tienen un carácter de aislado o se van acumulando. Y las tesis jurisprudenciales son de carácter orientador para los operadores jurídicos, en tanto que la jurisprudencia posee una naturaleza que constriña su debida observancia cuando ésta es invocada durante un proceso judicial. Entonces, véase que la naturaleza es distinta. La jurisprudencia ya es la interpretación que fija el sentido, el alcance, el significado de una norma jurídica, en tanto que la tesis jurisprudencial es algo que todavía tiene un carácter meramente orientador y se encuentra en construcción. Ahora, la jurisprudencia que se crea, por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas y además para los plenos del circuito, para los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito. Si nosotros pensamos que el Poder Judicial de la Federación está organizado en una forma vertical, siendo en la parte inferior los jueces de distrito, los tribunales unitarios de circuito después, los tribunales colegiados de circuito, los plenos de los colegiados de circuito, luego la corte y la corte funcionando en salas o en pleno, entonces veamos que esta estructura jerarquizada y escalonada tiene pleno sentido que digamos que la jurisprudencia que crea el pleno, las salas, obliga a estas y a todos los que están por debajo de ella, es decir, a quienes, a los colegiados de circuito, al pleno de los colegiados de circuito, a los unitarios y a los jueces de distrito, en tanto que la que crean, por ejemplo, los plenos de los tribunales colegiados no constriñe a las salas de la corte ni tampoco al pleno de la corte, y sí a todos los demás que se encuentran en un nivel inferior jerárquico. Entonces, eso es importante que nosotros lo consideremos, ¿no? Por ejemplo, se establece en el artículo 217 también la jurisprudencia que establezcan los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito y todos los que son inferiores. La que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos de circuito y los demás tribunales colegiados de circuito. En la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y bueno, se habla que hay por sustitución cuando ya existe una jurisprudencia, pero recordemos que la interpretación de la ley puede variar y por lo tanto la jurisprudencia no es ley, sino es interpretación de ley, por lo cual puede ocurrir que el Pleno modifique una jurisprudencia y por lo tanto sustituya la jurisprudencia previa por una jurisprudencia distinta, ¿no? Entonces, eso también es algo importante. Hablamos de que existe también la creación de jurisprudencia por contradicción de tesis y esta puede ocurrir cuando en dos tribunales colegiados de circuito se sustentan tesis que son contradictorias, contrarias entre sí y corresponde al pleno de los tribunales colegiados de circuito determinar cuál de las dos interpretaciones deberá prevalecer, por lo cual los tribunales colegiados de circuito deberán acogerse a algunas de las dos interpretaciones, mejor dicho, a la interpretación que haya sido determinada por el pleno de los colegiados de circuito, que es la que prevalece. También puede ocurrir que en los plenos de los colegiados de circuito existan contradicciones de tesis, es decir, que haya posiciones contrarias y o contradictorias, y en este caso deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga que dilucidar y determinar cuál de las dos tesis que son contrarias entre sí deban prevalecer. Lo mismo los plenos de los colegiados de circuito y con ello todos los demás nivel inferior de jerarquía tienen que acogerse a aquella que haya establecido la Corte como la interpretación que es la viable, la establecida como jurisprudencia. También podemos hablar de que existe interrupción de la propia jurisprudencia y esta se interrumpe para integrar o dar la posibilidad de integrar una nueva jurisprudencia. Cuando esta se interrumpe tiene o deja de tener ya un carácter obligatorio y se puede pronunciar una sentencia en contrario, amén de que tendrá que exponerse con detalle por qué razones deja de subsistir esta jurisprudencia y por qué se abre la posibilidad para que se cree una nueva jurisprudencia, una nueva interpretación de la propia ley. Ahora vayamos a otro tema, 7.3, otras formas de producción normativa, en donde podemos identificar que la variedad de fuentes donde pueda proceder el derecho
que conforman nuestro sistema normativo jurídico es mucho más amplia de lo que en principio pudiéramos haber pensado. Dentro de esta variedad, por ejemplo, se encuentra el tema que ahora veremos. 7.3.1, fuentes del derecho internacional. Sin duda que con motivo de la creciente fenómeno de la globalización, que no únicamente es de carácter económico, sino que también es de carácter jurídico y que ha cobrado mayor relevancia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en donde existe ya un proceso de internacionalización del derecho muy, digamos, extenso, bastante amplio, que ha llevado a la conformación de instituciones de derecho internacional y su respectiva legislación, que reglamenta diversas materias desde el ámbito comercial, el ámbito de migración, las relaciones de carácter diplomático, lo relativo a aspectos geopolíticos, lo relativo a aspectos de derechos humanos, por ejemplo. Es importantísima toda esta legislación, así como la vida que se ha institucionalizado en materia de derecho internacional. Históricamente, el tema del derecho internacional no había sido considerado quizá como una fuente tan importante del derecho, pero me parece que nosotros hoy en día, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hemos ya vivido la importancia que tiene el derecho internacional dentro de las resoluciones judiciales que se dictan en nuestro propio Estado y dentro del funcionamiento de la operatividad de la propia ley nuestra y de la ley consagrada en el derecho internacional. Es decir, que este derecho internacional se convierte en una fuente valiosísima de derecho para el derecho interno. Y este derecho internacional que está, digamos, en lo más general consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y posteriormente en otra Convención de Viena de 1986, tiene por una parte su fundamento en este derecho a celebrar tratados, en el jus tractati, ¿no? Que esto resulta en gran medida de la voluntad política de los estados de constreñirse a la observancia de leyes que van más allá de aquellas que él crea para poder ordenar y reglamentar su vida interior. Y esta es una exigencia que adquiere mucha mayor relevancia y fuerza en el ámbito internacional en razón precisamente de que es el conjunto de naciones las que observan el debido cumplimiento no únicamente del derecho nacional, sino la concordancia, la armonización del derecho nacional en función de ciertos objetivos, fines que se persiguen a través de las instituciones de derecho internacional, las cuales establecen ciertos estándares como pautas de conducta a seguir por todos los estados en temas tan relevantes como es derechos humanos, como son democracia, como es participación ciudadana, como son una serie de derechos relativos a la protección de la salud, medio ambiente, educación, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de paradigmas consagrados en el derecho internacional que como estos grandes referentes que persiguen los estados a través de sus políticas internas y a través de su propia normatividad interna, es que el derecho internacional cobra un carácter ascendiente dentro de la organización y funcionamiento del propio derecho nacional. De manera que si en principio la celebración, el constreñirse de cada uno de los estados a la observancia del derecho internacional está en función de un acto de voluntad que es eminentemente político, una vez que un estado se, digamos, participa en la celebración de algún convenio de derecho internacional que puede ser bilateral, pensemos en estos tratados de carácter comercial, puede ser multilateral si pensamos en derechos que van más allá de los aspectos comerciales, si tratan, por ejemplo, aspectos relativos a derechos humanos o en materia penal. Entonces, pensamos que este interés que se tiene por participar y una vez que se celebra ya propiamente el acuerdo y que se firma y que se ratifica, entonces el Estado ya pertenece a este sistema internacional de derechos y por lo tanto puede ser que si hay, por ejemplo, el desarrollo de todas las instituciones, los procesos y procedimientos para dirimir controversias que con motivo del derecho internacional se susciten, entonces los estados que forman parte también se obligan a la debida observancia de las resoluciones que dicten los tribunales internacionales. Por ejemplo, si pensamos en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México celebró en su momento, ratificó el Pacto de San José, que da origen y vida
al sistema internacional, al sistema interamericano de derechos humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, en donde se conocen y resuelven de aquellos asuntos que sean puestos en su conocimiento con motivo de la violación a derechos humanos por parte de los estados que han firmado y ratificado este Pacto de San José. Siendo, por ejemplo, el caso mexicano, el Estado mexicano parte en alguno de los litigios que deban resolverse, luego entonces la sentencia tiene un carácter vinculatorio, por lo tanto, tiene efectos para el sistema judicial, para el sistema jurídico mexicano, constriñe su debido cumplimiento a quienes han sido parte, y en este caso puede ser que se haya condenado al Estado a el pago, a la reparación del daño, al reconocimiento del hecho, etcétera, y la sentencia tiene este carácter vinculante que constriñe al Estado a su debido cumplimiento y de todos y cada uno de los aspectos que conforman la sentencia. Entonces, el carácter que ha adquirido del derecho internacional como fuente del derecho, no únicamente de carácter supletorio, complementario, sino como fuente primordial del derecho mismo nacional, es de primera orden. Y hablamos en algunos de los casos, como por ejemplo en derechos humanos, de que existe un bloque de constitucionalidad que se conforma por la armonización de los derechos consagrados en el derecho nacional con los consagrados en el derecho internacional, en tratándose de los derechos humanos, y que de esta concordancia armónica que se haga del derecho internacional y del derecho nacional resulta la correcta interpretación del alcance significado de cada uno de los derechos humanos que deben ser salvaguardados en el Estado mexicano. Entonces, esta es la relevancia que tiene esta celebración del derecho internacional. Tema 7.3.2, proceso consuetudinario. Habíamos referido en alguna ocasión anterior que el derecho consuetudinario, aquel que tiene su origen en la costumbre, es importantísimo también y tiene diversas funciones en relación a la norma jurídica o derecho positivo. Veamos, primero hay que diferenciar el simple hábito respecto de lo que es la costumbre. La diferencia entre un hábito y costumbre se expresa o se logra encontrar a través de la inveterata consuetudo, es decir, que es una práctica realizada socialmente durante un largo tiempo. Es decir, uno puede tener ciertos hábitos personales que no van más allá de una cuestión propia, pero que no se proyectan, no van hacia el resto de la propia sociedad. Entonces, la inveterata consuetudo como una práctica social reiterada a lo largo del tiempo es vista también como de cumplimiento obligatorio. Entonces, la opinio juris seu necessitatis también es el otro elemento que conforma esta idea de la costumbre y que da origen al derecho consuetudinario. Si pensamos, por ejemplo, en una comunidad política en donde existen ciertas prácticas sociales realizadas durante largo tiempo, vistas como de cumplimiento obligatorio y que se exige además su observancia, estamos en presencia propiamente de este derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario puede, y lo hemos visto, tener tres funciones. El carácter delegante. Previo a que exista, por ejemplo, una norma jurídica que dé origen a otras normas jurídicas, atendiendo, por ejemplo, a esta idea de la norma fundante, podemos identificar que es probable que el derecho consuetudinario sea el que delegue en un órgano la facultad de crear normas jurídicas, a partir de cuyas primeras normas jurídicas se pueden crear las sucesivas que integrarán al sistema normativo jurídico, pero que antes de que exista propiamente esas normas jurídicas no hay norma jurídica. Lo que existe es un derecho consuetudinario, quien en su función de carácter delegante provee e inviste a un grupo de personas como una institución para poder crear normas jurídicas, y este es el carácter delegante que el derecho consuetudinario puede llegar a tener. El carácter delegado es cuando la norma jurídica reconoce la aplicación de una costumbre del derecho consuetudinario como una forma complementaria o subsidiaria de la propia norma jurídica, es decir, se establece en la hipótesis normativa que pueda acudirse a la costumbre, al derecho consuetudinario, para completar lo establecido en la propia norma jurídica. Y el carácter derogatorio es cuando la costumbre resulta ser más fuerte que la ley.
Es decir, en términos fácticos, en términos reales, la costumbre se cumple en demérito de la observancia de la ley, que como lo hemos visto, para el caso del sistema normativo jurídico mexicano, no puede alegarse en contra de la observancia de la ley ninguna costumbre, práctica o uso en contrario. Sin embargo, esto puede llegar a ocurrir muchas más veces de lo que uno desea. Y respecto del último de los temas, 7.3.3, principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho son criterios ordenadores, son breves sentencias que han sido creadas durante el quehacer propio de los jueces desde el periodo del derecho romano y que tienen como propósito coadyuvar, servir como, digamos, principios de acción para los jueces que les permiten encontrar o construir soluciones a casos concretos. Estos principios son una referencia obligada en todo sistema normativo jurídico, ya que su propósito y carácter funcional de permitir construir soluciones a controversias que sean presentadas ante tribunales han sido probadas en todos sus extremos, de manera tal que estos principios generales del derecho los podemos identificar como una parte importante de nuestro sistema normativo jurídico, en el cual se establece que a excepción en materia penal, por ejemplo, en todos los demás casos se deberá estar a lo que la letra de la ley establece, a su interpretación de la ley o también a lo que los principios generales del derecho establezcan o a la analogía que se pueda hacer de la propia ley. Bueno, cuando se mencionan estos principios generales del derecho, justo lo que se pretende encontrar es que estos subyacen dentro de la propia estructura o del sistema normativo jurídico y pueden ser identificados porque se expresan a través de estas ideas breves, sencillas, que son como sentencias que nos permiten la resolución de casos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, nadie puede, quien puede lo más puede lo menos, nadie está obligado a lo imposible, nadie puede ser juzgado y sentenciado dos veces por la misma causa o delito, la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quien es primero en tiempo es primero en derecho. Por ejemplo, todos estos principios tienen este carácter eminentemente funcional que permite su operatividad del propio sistema y que también habría que distinguir estos principios juris o principios generales del derecho de algunos principios operativos que el propio sistema normativo consagra, como por ejemplo el principio de no aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna, los principios de jerarquía que nos permiten resolver problemas, la norma superior se aplica en demérito de la norma inferior, la norma específica se aplica en demérito de la norma general, o que son principios operativos propios del funcionamiento del sistema normativo jurídico y que los principia juris son estos principios creados como breves sentencias que permiten la solución de casos concretos, ¿no? Entonces, los principios generales del derecho son importantísimos y subyacen dentro del entramado normativo jurídico y han sido creados al calor del quehacer de los propios jueces que históricamente han tenido la facultad de dirimir las controversias. Último de los temas de esta unidad 7.4, las fuentes formales en el derecho mexicano, simplemente hagamos a modo de corolario un repaso rapidísimo. Veíamos que en el caso de las fuentes formales y las fuentes materiales, por ejemplo, que existen en el derecho, las fuentes formales son el proceso legislativo, la jurisprudencia, el derecho consuetudinario, y las fuentes materiales son todos aquellos hechos reales que suscitan y motivan el surgimiento del derecho. Bueno, estas fuentes están presentes en el derecho mexicano, siendo la primera de ellas, la más importante dentro de las fuentes formales, el proceso legislativo, quedando en otro lugar, por ejemplo, la interpretación que de la ley hacen los tribunales y que da origen a la jurisprudencia, y el derecho consuetudinario, que tiene su origen en las prácticas sociales reiteradas, vistas como de cumplimiento obligatorio, y veíamos que en el caso de las fuentes materiales, si bien no son como tales, digamos, fuentes de derecho, pero que pueden fungir en determinado momento como una parte importante porque se objetiven en la ley, como es el caso de la doctrina, que un doctrinario desarrolle teorías que posteriormente sean recuperadas por un legislador y de conformidad a ellas se haga o se consagra en la ley determinada figura jurídica, determinada institución del derecho, entonces es allí cuando cobra relevancia este carácter de la doctrina. Entonces no es en sentido estricto una fuente del derecho, pero puede llegar a tener un lugar preponderante como
fuente inspiradora para la creación del derecho, ¿no? Lo mismo ocurre para el caso de los problemas reales que suscitan y motivan la creación del derecho, recordando con ello que el derecho siempre da solución a casos reales, a realidades. No es resultado de la imaginación, sino de la necesidad de prever y proveer soluciones que surjan, que existan, con motivo de la persecución de los intereses y de la satisfacción de los deseos de los integrantes de la comunidad política. Entonces, estas fuentes formales, como es también el derecho internacional, por ejemplo, tiene relevancia en el derecho nacional, ¿no? Entonces, observamos que prácticamente todas las fuentes que hemos visto en este capítulo, en esta unidad, pues son relevantes en la medida en que se trató cada uno de estos aspectos y hasta allí quede nuestra lección por esta unidad.